Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Hola, muy buenas tardes, querida y apreciada comunidad de emisora Mariana 1400 AM. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y les hablo pues en este momento desde Caracas, Venezuela, en transmisión para esta emisora radial vía streaming junto a ustedes. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de los padres agustinos con el apoyo de la provincia de Nuestra Señora de la Gracia, Orden de San Agustín. Bienvenidos entonces una vez más. Me complace muchísimo tener esta oportunidad y los invito a dejar sus comentarios y su participación a través de nuestro canal de YouTube y allí gustosamente les atenderemos o les responderemos en la medida de nuestras posibilidades. He decidido titular este nuevo episodio que vamos a compartir juntos hoy, Nacer de nuevo. Realmente es un tema muy profundo, es un tema que, nos invita a descubrir aquellas palabras que dijo Jesús a Nicodemo y que nos invitan una vez más a conocer pues lo que realmente expresa la teología cristiana a través del sacramento del bautismo, nacer de nuevo, nacer de lo alto. Y allí en este término hay una cantidad de símbolos, pues la fuente, el agua, el espíritu. Y creo que en este tiempo, en medio de tantas situaciones, pues Dios nos invita una vez más a descubrir lo que significa volver a nacer. Les recuerdo estas palabras que dijo Jesús a Nicodemo y que nos las relata nuestro amigo el evangelista San Juan: el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa entonces nacer del agua y del espíritu? Ya como les dije hace unos segundos, pues la teología cristiana lo enmarca desde el sacramento del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, cuando recibimos el sacramento, pues nosotros entramos espiritualmente a esa comunión con Dios. Pues Dios nos envía su espíritu y allí pues somos uno solo en Él, unidos a Cristo evidentemente. Aquí se expresa además en esta afirmación, pues el que no nazca del agua y del espíritu, pues aquí se expresa también la teología trinitaria, en su máxima dimensión. Esto es algo que se comprende como un proceso, ¿no? Pero es muy bonito porque este nacer de nuevo nos invita a considerar siempre una segunda oportunidad en nuestras vidas. Una segunda oportunidad. Tener en cuenta que a eso ha venido Cristo al mundo, a invitarnos a nacer de nuevo en Él, porque Él ha asumido toda nuestra fragilidad. Y evidentemente, pues comprender que estamos espiritualmente arraigados en esa verdad, y que en el curso de todo el año, pues la liturgia nos va recordando todo ese proceso de la venida de Dios al mundo en Cristo, desde su nacimiento hasta su pasión, muerte y resurrección,
y cómo nosotros vamos comprendiendo que aquello que había sido anunciado por los antiguos profetas se revela en Jesús y que simplemente aquí se nos está dejando claro que nuestro camino cristiano pues se enfila hacia la salvación si nosotros libremente acogemos el mensaje o recibimos la invitación y la aceptamos. Allí está la libertad del hombre para rechazar el mal y aceptar el bien. Y que en Cristo pues nosotros adquirimos fortaleza para justamente vencer las tentaciones y que nuestra vida es una historia que se va escribiendo tal y como se han escrito las historias de estos hombres y mujeres que nos han venido hablando de la salvación y que la historia muestra también una madurez desde el punto de vista personal, familiar, comunitaria. En fin, todo esto forma parte de un proceso y un proceso que evidentemente nos salva. Pero ¿qué significa entonces para nosotros los católicos de a pie nacer de nuevo? ¿Qué significa esta afirmación a la que Jesús nos invita una y otra vez? Dejar atrás todo aquello que nos aleja de Dios. Porque así como Jesús le habló a Nicodemo, también nos habla a nosotros de una manera muy categórica y muy contundente. Nacer de nuevo. Yo te doy una oportunidad. Cambia. Deja esa vida de pecado que te aleja de Dios, que te aleja de mí. Acércate, búscame, confía. Tantas cosas que yo podría decir. Pero definitivamente entender lo que significa, pues nos lleva a asumir nuestro compromiso cristiano con una madurez distinta, desde una visión distinta que se enraiza en nuestra vida cotidiana. Dejar atrás todo aquello que nos aleja y nacer en el Espíritu también significa dejar atrás nuestras falsas seguridades. ¿Cuáles son esas falsas seguridades que de una manera u otra nos alejan de la verdad de Dios? A mí me complace muchísimo haber sido testigo de tantísimos testimonios de conversión. Bueno, muchos de ellos a lo mejor se muestran de una forma extraordinaria, otros de una forma muy sencilla. Pero en esos testimonios de conversión, pues se muestra definitivamente eso que se nos narra, eso que se nos ilustra en este marco del tema de este programa, Nacer de Nuevo. Entonces, realmente son muchísimos los testimonios de conversión que pueden ilustrarnos de una manera u otra lo que significa esta frase tan poderosa, tan misericordiosa, que nos dice Jesús también a nosotros: hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, definitivamente, de lo alto, porque quien no nace de lo alto no entrará en el reino de los cielos. Pero evidentemente nos encontramos entonces con un sinfín de testimonios y algunos llevan sus procesos, algunos pues nos impresionan mucho, otros se van dando de una forma cotidiana, es decir, con autenticidad Dios nos reconoce, con autenticidad Dios nos perdona, con autenticidad Dios nos llama a cada uno de nosotros. Y ahí está el sentido de nuestra teología cotidiana, que la vivimos justamente en nuestro día a día, haciendo eco al nombre de este programa, Teología al Día, que en el curso de nuestra vida, en nuestro día a día, todo adquiere una realidad teologal, un sentido de salvación, cuando nosotros sabemos que estamos no bajo la vigilancia de Dios, sino bajo su protección misericordiosa, que nos brinda un sinfín de oportunidades. En medio de situaciones apremiantes, pues es cuando el mal aprovecha para arrancarnos o arrastrarnos, o aprovecha para persuadirnos, ¿no?, de ese amor de Dios y de esa posibilidad de sentirnos salvados y misericordiados, ¿no? Y entonces, bueno, una y otra vez Jesús nos recuerda que es importante nacer de nuevo y dejar atrás todo aquello que nos aleja de Dios. Y de una manera u otra, todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por una situación límite,
bien sea por algún proceso de enfermedad, bien sea porque vivimos un dolor profundo, por, bueno, alguna pérdida de algún familiar muy querido y sentimos esa añoranza o sentimos que realmente nos arrancan el corazón. Y bueno, justamente ahí es cuando tenemos que depositar toda nuestra confianza en manos de Dios y saber que de una u otra forma ese dolor que se puede estar viviendo adquiere fecundidad en Él, en su tiempo, y que Él se hace humano y que Él reconoce nuestra humanidad y que nos salva y que nos invita a ese nuevo nacimiento en Él, porque en Él adquirimos esa fortaleza necesaria para poder seguir adelante y para poder avanzar en todo aquello que se nos pide, pues, ¿no? Y que realmente en este tiempo es un desafío. Y Dios vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Y todo esto, pues, sin duda nos tiene que llenar de esperanza. Comparto con ustedes hace un par de semanas en una de mis clases de teología, pues Dios me ha dado esa oportunidad de, de servirle, además de servirle a través de estos medios, también en el marco de la formación y en este momento en una de mis clases, pues tengo a un grupo de sacerdotes y es muy bonito escuchar sus historias y además es muy bonito que podamos compartir nuestros procesos, pero desde una mirada sinodal, ¿no? Desde mi comprensión desde mi camino como laica y también desde su misión desde el ministerio de sacerdotal. Pero me resulta interesante escuchar en el marco de sus testimonios y sus procesos de conversión y su llamado pues a la vocación al sacerdocio, como algunos dicen, bueno, yo desde pequeño he vivido ese llamado y he tenido he sentido que he sido llamado a algo diferente y poco a poco la vida me fue revelando que iba a ser sacerdote. Otros han dicho, bueno, yo viví un proceso de conversión inmenso, tal y como lo vivió San Agustín, y fui sacado del barro. Otros dicen, bueno, sí, yo vivía en medio de una familia cristiana y tuve, o sea, cada uno con su historia, ¿no? Pero todos coincidían en que hubo un punto de quiebre en el que Dios les dijo, tal cual como le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Algunos manifestaban, bueno, que estaban como en medio de una comodidad, pues aquel que había nacido en una familia católica y que había sido eh, formado en un colegio católico, pues decía, bueno, yo salí como de mi comodidad, ¿no? Y en un momento dado la vida me sacudió y me mostró esa posibilidad. Otros, como les dije, pues sí decían que fueron llamados de una manera muy, muy, muy abrupta, ¿no? Y que vivieron una conversión muy fuerte. Y así cada uno con su historia, ¿no? Pero de una manera u otra, estas historias convergen en un punto y es ese nacer de nuevo. Es ese ser diferente. Aquel que contaba, por ejemplo, que había vivido toda la vida en un ambiente cristiano y que siempre sintió ese llamado, pues contó también que Dios lo llamó a salir de su zona de confort, es decir, Dios me sacudió, como decía él, ¿no? Y viví un proceso en donde realmente sentí que fui llamado desde el espíritu, desde lo alto, para avanzar, para no quedarme en mi confort, y viví momentos de soledad interior. Cada uno va experimentando ese proceso que le invita también a dejar las falsas seguridades y a nacer de nuevo en él. Y desde ese nuevo nacimiento se comprende lo que significa el plan de salvación para cada uno de nosotros, que sin duda pues se vive desde la experiencia cotidiana. Muchas veces cuando estamos en ese momento límite, cuando sentimos que no podemos más y que bueno, que no podemos ni siquiera rezar, pues allí viene Dios e irrumpe y nos salva y nos da una segunda oportunidad. O cuando sentimos, por ejemplo, que el peso del pecado nos aplasta, pero entonces acudimos al sacramento de la confesión y sentimos esa liberación, pues la vida, sin duda, es una constante lucha espiritual que nos invita a nacer de nuevo. Si bien es cierto que nosotros entramos en ese nuevo nacimiento espiritual por la gracia del bautismo, pues es necesario entender que en el curso de nuestra vida necesitamos fortalecer mucho nuestra voluntad para que ese nacimiento o esa vida en el espíritu se mantenga. Por eso les digo que la vida en el espíritu es una constante lucha. Y comprender que
la salvación no es cualquier cosa. La salvación es algo que realmente es importante, pues forma parte de todo lo que se nos ha expresado de la teología de la creación. Siempre, siempre el mal va a estar tentando a la humanidad para persuadir al hombre de que vaya por el camino del mal, y ahí es donde está Dios siempre dando una segunda oportunidad a cada uno de nosotros. Entonces es muy lindo cómo en este marco, pues, ese nuevo nacimiento se plantea hoy de una manera muy categórica y que, como les dije, nos invita a fortalecer nuestra voluntad de una manera muy contundente. El Catecismo de la Iglesia Católica, les invito a que lo busquen, nos expresa muy claramente y de una forma muy sencilla lo que les he venido expresando a lo largo de estos minutos. Voy a leer uno de los capítulos, específicamente en el numeral 720. Aquí está, en fin, Juan Bautista, el Espíritu Santo, con Juan Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo, volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. Qué interesante cómo ver acá y cómo se nos expresa que Juan prepara el camino. Es decir, Juan prepara lo que realmente va a ser el bautismo, pero él sabe que viene otro después de él. Ciertamente el bautismo en el Espíritu nos expresa entonces esa realidad y esa verdad trinitaria. Entramos a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Al ser bautizados, recibimos esa fuerza, bautizados en el Espíritu, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y Jesús también lo ha prometido. Enviaré su Espíritu, no los voy a dejar solos, fortalezcanse en el Espíritu. Es decir, es muy interesante porque Él ha venido para quedarse y espiritualmente es una fuerza que nos va encaminando, que nos va enraizando y que se nos va mostrando paulatinamente en el curso de nuestra vida, en el curso de nuestro proceso de conversión. San Agustín muy bien decía, nuestro padre San Agustín, como muchos otros padres de la iglesia, pero San Agustín decía, realmente tendría que ser algo muy malo, pues, ¿no? Como para que alguien prive a una persona del bautismo, de esa posibilidad. Es decir, eso está allí. Y también tenemos, por ejemplo, el caso del ladrón en el momento de la crucifixión. Vemos cómo surgen algunas preguntas. Bueno, ¿y este ladrón San Dimas habría estado bautizado? Por ejemplo, un hombre pecador, pero un hombre que estando ahí en la cruz, a diferencia del otro ladrón, reconoce a Cristo como su Salvador y ahí recibe ese bautismo espiritual junto a Cristo. Reconoce que Cristo es el Salvador. Es una gracia. Es un llamado que se nos extiende a cada uno de nosotros. Saber, pues, que si estamos allí, nosotros podemos ser nuevos. Y cuando somos nuevos, nuestra vida, nuestra realidad, nuestro contexto adquiere un sentido completamente distinto. Aquella situación que a lo mejor nos pesaba, aquella situación que a lo mejor nos incomodaba, aquella falsa seguridad que a lo mejor nos tentaba, pasa a tener un significado distinto. Y nosotros, queridos amigos, como católicos, tenemos que entender también que en ese nuevo nacimiento al que se nos llama, y que comienza evidentemente con el tiempo litúrgico del nacimiento de Jesús, la Navidad, y después pasamos por una cantidad de procesos vividos realmente. La liturgia es muy rica, pero cuando Jesús nace nos recuerda a nosotros también que estamos llamados a nacer en Él, a vivir con Él, a saber que Él nació para un plan, ese plan que está dirigido a usted y a mí, y en el que evidentemente pues María cobra un rol espectacular, su rol de madre,
su rol de madre de la humanidad, madre nuestra. Porque Jesús sabemos que ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que descendió sobre María. Aquella historia preciosa. Cuando nosotros la revivimos y cuando nosotros no solamente la documentamos, sino que la asumimos como muy nuestra, pues evidentemente vamos a comprender lo que significa la teología en nuestra vida. Y es algo precioso. Entonces, nacer de nuevo, dejar todo aquello atrás, seguir caminando para que aquello no pese, pero entender que Dios asume nuestra humanidad y todo aquello que es humano, Él lo tiene en cuenta. Él lo tiene muy presente. Imaginemos aquel milagro de las bodas de Caná, del que muchas veces hemos hablado en este programa, que muy bien nos lo ilustra nuestro amigo San Juan. Allí Jesús obra su primer milagro por intercesión de su madre. Y María está consciente de esa realidad. Es una realidad muy humana, una boda que adquiere un sentido social, comunitario. Es decir, María sabe, pues esta gente va a pasar pena, esta gente va a pasar vergüenza, no hay vino. Hijo, apúrate. Y podría resultar ser algo a lo mejor superficial, pero no. Lo bonito de la teología cristiana es que Dios nos hace nuevos y Dios se muestra justamente en esas realidades cotidianas que nos hacen humanos, porque Dios se hace humano. Y Él quiere que nosotros seamos felices. Él nos llama también a esa felicidad en nuestro día a día que se va construyendo cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él y no nos quedamos en nuestras falsas seguridades, porque a veces nos quedamos anclados en esa falsa seguridad y en no buscar evolucionar. Y muchas veces Dios nos suceden cosas en donde sentimos que se nos arranca el corazón, que alguien nos arranca el corazón, y después cuando el tiempo pasa, vemos que hemos aprendido, que hemos madurado como seres humanos, como personas, como hombres y mujeres de bien. Y decimos, wow, aquello que me causó dolor, bueno, a lo mejor yo tenía una falsa seguridad y estaba anclada en que debía estar en tal lugar o anclada en una persona en particular, a quien estaba a lo mejor idolatrando, idealizando. En la época mesiánica nos la muestra Jesús, pero no podemos buscar falsos mesías que vengan a salvarnos. En el Antiguo Testamento, en el marco de las luchas humanas, la gente decía, Dios mío, un rey, Dios mío, el Dios Yahvé, un rey, y así lo llamaban, Yahvé. Búscanos un rey para que nos resuelva todos los problemas. Y Dios en su lenguaje iba preparando a la gente, a las almas, a las comunidades para la venida de Jesús. Y claro que sí, Él proporcionaba reyes a la humanidad porque la sociedad pues debe regirse por ciertas normas y principios morales, pero a la final esos reyes también caían en sus corrupciones y en sus cosas humanas y la gente volvía a sentirse decepcionada. Y paso a paso, en el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación, se nos prepara para la venida de Cristo como verdadero rey. Es allí donde está un rey que muere crucificado, qué escándalo, el peor de los castigos de la humanidad, pero un rey que resucita al tercer día, según las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros, un rey que sigue vivo. Es un reinado distinto, es un reinado sin principio y sin fin. Es un reinado eterno. Cuando nosotros entonces lo comprendemos, damos un sentido teológico a todo lo que hacemos. Y les cuento esta otra anécdota. Estaba hace 2 días justamente en una cena junto a unos amigos que nos invitaron allí junto a un grupo de personas a comer. Y bueno, en medio de la cena, en medio de la reunión, pues la dueña de la casa anuncia que se va a retirar un rato porque va a llevar a su hija, su única hija, a una reunión de amigos. Ya era un poco tarde y bueno, ya tenía que manejar y llevar a su hija. Y qué gesto tan bonito, ¿no? Y bueno, la acompañé para llevar a su hija. Y después al regresar yo traté de explicarle a las personas que estaban ahí, esto es realmente teología cotidiana. Y la teología cotidiana se descubre cuando nosotros nos entregamos y nacemos de nuevo y damos sentido a todo lo que hacemos. Una persona que
cotidianamente se sacrifica, es decir, ya va, esta es mi prioridad, tengo que llevar a mi hija, no se va a ir con cualquier persona, la voy a llevar yo, la va a llevar su mamá, me está pidiendo que la lleve, pues ahí me entrego y ahí, pues yo veía como esa mujer hacía mil cosas y atendía a los invitados y después se fue a dejar a su hija. Y una de las personas, una de las comensales decía, pero eso no es así, porque es el verdadero, es algo superficial. Y yo trataba de hacerles ver, creo que un par de personas sí captaron el mensaje, que ahí también en lo cotidiano está Dios, hay un sentido teológico. Y en ese descubrimiento pues hay un nacimiento precioso. Pues esa mujer cotidianamente se ofreció por su hija, pero ¿cuántos padres no lo hacen? ¿Cuántas mamás no lo hacen? Pues ella sí lo hizo y Dios lo valida. Dios lo premia, Dios se satisface cuando nosotros damos el sí, cuando nosotros cumplimos nuestro rol, cuando nosotros hacemos, porque Él está en la alegría, en la tristeza, no es solamente en ese sacrificio que se puede plantear como, bueno, no sé, pues el sacrificio meramente el sufrimiento, que también tiene un gran valor, pero también en la alegría, en dar alegría a los demás y sentirnos alegres. No todo puede verse de una manera, llevarse a un plano superficial, sino que también en eso que puede tener una apariencia de superficialidad, pues también hay un sentido teológico, tal y como ocurrió en las bodas de Caná. Y sobre esto, pues algunos exégetas han debatido muchísimo. Bueno, ¿y por qué el primer milagro de Jesús? A lo mejor hay un error allí, pues desde el punto de vista histórico, y a lo mejor el primer milagro fue alguna sanación. ¿Y por qué no fue una sanación? Bueno, porque Dios nos está mostrando que Él se interesa por nuestro día a día y que nuestra humanidad le importa. Nuestra experiencia comunitaria es importante, el matrimonio como sacramento, en el plan de salvación. Entonces, hoy yo quisiera, a través de este programa, pues invitarlos realmente de una forma nueva a descubrir a Cristo en la vida cotidiana, en esa realidad que se asoma de una forma muy sigilosa, pero que se hace presente y que se revela cuando nosotros nos hacemos niños y cuando nosotros aceptamos que de una manera u otra todo lo que hagamos en esta vida pesa, pesa y también se libera en Cristo, en esa novedad que nos salva, en ese bautismo, en esa agua, en ese nacer de lo alto. Darle el sentido espiritual y la verdadera teología a todo aquello que viene de lo alto, pero que se hace muy pequeño en nuestra cotidianidad. ¿Qué representa entonces, queridos amigos, la figura de Nicodemo? A lo mejor, bueno, Dios nos está queriendo hablar con esto de una manera muy explícita, ¿no? Pero representa evidentemente todo aquel legalismo, toda aquella ley judaica que se queda solamente en el cumplimiento y que busca la salvación por las obras. Y en Jesús nosotros encontramos ese nuevo nacimiento, desde lo alto, desde el Espíritu, desde esa experiencia trinitaria. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas en una sola. 3 personas en una sola. Cada una con su identidad, pero en una sola. Es decir, al ver a Jesús, al contemplar a Jesús en el pesebre, contemplamos al mismo Dios, contemplamos el rostro de Dios que se hace hombre entre nosotros. No para ser el rey del mundo, no para ser adulado, sino para vivir con nosotros. Es el Rey de Reyes, es el Rey de la historia. ¿Qué significa entonces ser de la misma semilla de Abraham? ¿Será suficiente? ¿Será suficiente con eso o hay que avanzar un poco más? ¿Qué plan tiene Jesús para la humanidad? ¿Qué plan tiene Jesús para ti que me escuchas y para mí en este preciso instante? Invitarnos entonces a nacer de nuevo. Nosotros nos encontramos en esta realidad de evangelización que a mí me complace muchísimo como hay tantas iniciativas, pero bueno, evidentemente también hay que tener mucho cuidado y nosotros tenemos que formarnos, insisto mucho, y este ha sido el concepto de este programa en la doctrina de la Iglesia Católica, conocer los documentos, conocer lo que se nos revela para que, bueno, no nos traten de engañar con cualquier cosa. Pero sí, evidentemente hay muchas iniciativas de evangelización
en donde se muestran muchos testimonios de conversión, pues bueno, personas que han sido llamadas por Dios desde la enfermedad, desde una enfermedad sanada por la intercesión de algún santo, y resulta que bueno, que ese testimonio permite que la persona eh, a quien encomendaron su enfermedad o su proceso, eh, y que funcionó como un intercesor, pues bueno, sea luego llegue pues al proceso de canonización, pues gracias a ese milagro recibido por su intercesión. Recordemos que los santos son intercesores. Bueno, saber que Dios obra de mil y un maneras para llamarnos, como les digo, pues a través de una situación de enfermedad, o simplemente viviendo un proceso de enfermedad con frutos, o simplemente viviendo una situación. Bueno, es interesante, ¿no? Escuchar todas esas historias en donde cuando ponemos nuestra voluntad y nuestra confianza, o cuando hemos estado al borde del límite y Dios pues nos lanza la cuerda para salvarnos, luego nuestra vida, a veces, ¿no? Hay personas que entienden el mensaje, hay personas que no, pero nuestra vida adquiere un sentido distinto y comenzamos a ver entonces la vida desde otra perspectiva, a modo de salvación. Entendemos las personas que han de una u otra manera estado en la unidad de cuidados intensivos y que, bueno, su vida ha corrido peligro, y cuando son salvados de eso, pues evidentemente son personas distintas y se desbordan en misericordia, comprenden lo que es la caridad en su máxima expresión, comprenden cómo Jesús se ha desbordado en misericordia en ellos y pueden desbordarse en misericordia en los demás, comprenden el proceso de perdón. Es decir, todos estos procesos forman parte de este nuevo nacimiento. Y si nosotros, cada uno de nosotros, desde las experiencias vividas en el curso de nuestra vida, de nuestra historia personal, familiar y comunitaria, no entendemos que Dios nos llama a través de diferentes situaciones, a través de nuestra historia de vida, a trascender, a darle un sentido pleno, un sentido próspero, un sentido distinto a nuestra historia, a nuestra vida. Si nosotros no comprendemos esa realidad, pues difícilmente podremos avanzar. Porque, repito, está en juego nuestra salvación y muchas veces queremos desviarnos de esa realidad. Y muchas veces vamos por la vida en una superficialidad tan avasallante que considera y que da paso a falsas seguridades. Si bien es cierto que todo hombre pues anhela un bienestar espiritual, un bienestar moral, un bienestar familiar, un bienestar económico, un bienestar social, justicia, paz, libertad humana. Entendemos que la verdadera libertad es esa libertad en el espíritu, en donde nosotros libremente decimos sí o no a Dios. Y cuando nosotros libremente decidimos decir a Dios sí, y le damos el sí, Él no nos obliga. Pues allí nuestra verdadera libertad cobra sentido para poder justamente dar ese sentido de trascendencia a todas las situaciones que podemos vivir. Y entonces nuestra vida se vuelve más amena, más llevadera, más suave, más caritativa, más misericordiosa, más consentido. Vamos dándole sentido a cada día de una manera distinta. Aprendemos a agradecer un abrazo, un gesto, un consuelo. Aprendemos a consolar, porque consolando somos consolados. Aprendemos a dar muchas veces hasta lo que no tenemos. Ayer justamente me encontré con una señora de avanzada edad. Algo increíble, porque Dios nos va hablando a través de la gente. Y la abrazo y le digo, bueno, wow, estás estupenda, qué linda estás, te ves muy bien. Estoy sonriendo por fuera, me dice la señora, aunque estoy hecha trizas por dentro. Y no parecía, pero aquel gesto de esa mujer de reconocer que tiene dolor adentro, pero que todavía sonríe. Porque no sabemos lo que pasa por cada persona, pero allí en ese gesto de sonreír, de confianza, de agarrar la vida, cuando nos dejamos agarrar por Dios, nuestra vida se agarra en Él, se ciñe en Él. Pues ya entonces somos más fuertes espiritualmente.
Y desde el punto de vista humano podemos enfrentar la vida. Hay muchas personas, queridos amigos, que no enfrentan hoy la vida. Y por eso llegan tantos vicios, por eso llega tanta actitud de consumo extremo, y eso a la final deja un gran vacío. No estoy queriendo decir con esto que Dios no estima nuestra humanidad. Por eso les hablé del milagro en las bodas de Caná. María sabía que se habían quedado sin vino. María conocía el bochorno, pero allí le pide a su hijo que actúe. Ustedes se imaginan cuántas personas habrán nacido ahí en el Espíritu al darse cuenta, al conocer al Padre por el Hijo, por las obras del Hijo. Y todo eso pues nos queda reseñado en la revelación, en la Sagrada Escritura, para que nosotros profundicemos y le demos entonces a nuestra vida un sentido más próspero. Si Dios nos llama hoy a su encuentro, ¿estoy preparado o estoy preparada? Hay que pedir entonces ese nuevo nacimiento para que nosotros podamos tomar las riendas de nuestras vidas y dar ese sí cotidiano, ese sí que se muestra todos los días. Pero sin duda, estos tiempos que a lo mejor parecen tan convulsos o que a lo mejor no, sí son convulsos, nos llaman a confiar eternamente en el Señor y entender que Él nos regala ese nuevo nacimiento. Y ahí, en medio de cualquier situación, nosotros volvemos a nacer en Él, en el Espíritu, en su amor, y Dios nos envía la fuerza del Espíritu Santo para hacernos hombres y mujeres nuevos, pero del bien, capaces de consolar, capaces de perdonar, capaces de llevar un abrazo donde haya discordia, capaces de orar por tantos problemas que oscurecen a la humanidad. Que seamos entonces esos faritos de luz encendida en lo pequeño, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas. No esperemos una heroicidad extraordinaria. Construyamos ese mundo, demos ese paso que nos permita nacer de nuevo y ser hombres y mujeres de bien en medio de nuestro contexto cotidiano, sin necesidad de heroicidad grandota, sin necesidad de discursos elocuentes, haciendo lo que estamos llamados a hacer con un amor profundo, con un sentido teológico de nuestra vida, con un conocimiento pleno de que Dios nos da otra oportunidad y puede transformar cualquier situación de dolor en una alegría desbordante que sobrepasa todo entendimiento, porque es la alegría eterna en Él. Vamos juntos a nacer de nuevo, vamos a enfilarnos a este camino teológico al que Dios nos invita y vamos a abrazarnos en esperanza. Ánimo y adelante, y hasta nuestro próximo encuentro. Habló para ustedes Isabel Orellana en tu programa Teología al Día, bajo la dirección de los padres agustinos, con el apoyo de la provincia de Nuestra Señora de la Gracia. Un fuerte abrazo. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.